es totalmente diferente, una diferencia muy grande, ¿no? Entre las personas del mundo y la iglesia cristiana. Aquí nos habla de Tácito, que era un político historiador, y pues este político historiador podemos ver que pues tenía influencia, ¿no? Tenía esa influencia para transmitirle a otras personas y transmitirle el tipo de pensamiento que él tenía. Que pensaban que los cristianos odiaban al ser humano, cuando realmente era todo lo opuesto. El propósito por lo cual ellos hacían esto, dice, pero esta sociabilidad tiene que ser santa y por eso no la pueden practicar con los que aman las cosas sucias, tan comunes en esta vida y tan amadas por los hijos del siglo. Esto hacía que los cristianos fuesen mal entendidos y se les mirase como enemigos de la sociedad y del Estado. Entonces el caminar rectamente, el ser honestos, el ser claros, como ellos lo tenían por mal visto. Ajá. Como es el no andar en chismes, el no andar en divisiones, en pleitos, ellos lo tenían por mal visto, porque es el testimonio que ellos daban. Recordemos que ellos daban un testimonio de una vida santa, sin mancha. Ajá. Entonces no andaban en alborotos, no andaban en chismes, en pleitos, en contiendas. Ajá. Y esto que ellos miraban en ellos les causaba un problema. Y se les mirase como enemigos de la sociedad y del Estado. Sus grandiosos templos quedarían vacíos si las iglesias se multiplicaban. Allí donde el Estado y la religión eran dos palabras, pero una sola cosa, el avance del cristianismo significaba, junto con la decadencia del paganismo, la de las instituciones romanas. Entonces, en aquel imperio que todo lo subyugaba, pensó que le sería fácil detener la marcha del cristianismo por medio de la espada. Y aquí nos habla, dice, Roma, a la que el profeta Daniel en visión contempló con la imagen de una bestia espantosa que todo lo devora y desmenuza, se levanta entonces para hacer guerra con los santos. Y esto nos lo habla Daniel 7, capítulo 7. Capítulo 7, no. En Daniel, capítulo 7, versículo 7. Ahí es a donde nos lo habla. Esa visión que Daniel tuvo. ¿Sí la buscaron? ¿Alguien la buscó? ¿La podemos leer? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Sí. Entonces, ahí es a donde podemos ver la manifestación de la visión del profeta Daniel. Y ahora vamos a pasar con la consulta de Platino y de Plinio a Trajano. Plinio y Trajano. Perdón, hermanos, pero los nombres de verdad que están un poquito medios complicaditos o tal vez son muy fáciles de decir, pero como no estamos acostumbrados, como decir María, María, o Vero, Vero, que estamos acostumbrados, entonces son nombres que no estamos acostumbrados. Y dice, un concepto extraviado respecto a las fundaciones del Estado en asuntos religiosos convirtió en perseguidores de las iglesias a muchos emperadores, que en la historia figuran como buenos gobernantes. Al perseguir creían que estaban defendiendo los derechos legítimos del Estado. Uno de otros fue Trajano.
Una consulta que le hizo Plinio al menor gobernador de Bitinia, dirigida el año 110, es un valioso documento de origen pagano que ayuda a conocer el concepto que se había formado de los cristianos y la clase de pruebas a las cuales estos se veían constantemente sometidos. Plinio, no queriendo en este asunto proceder bajo su propia responsabilidad, consulta a su emperador. Pero aquí platicaba hace rato con un hermanito, le decía, él manda una consulta, pero él solamente manda una consulta de lo que él ya estaba llevando a cabo en contra de la iglesia cristiana. Y aquí nos narra cómo se estaba llevando a cabo esta persecución en realidad hacia los cristianos. Dice que él por obediencia se dirigía a su autoridad y pedía el consejo si era correcto lo que estaba llevando a cabo. Dice, de verdad que sí me gustaría que esto todos lo escucháramos, todos, porque nos narra realmente cómo era esa persecución que él estaba llevando a cabo en ese tiempo. Dice que mientras en los casos de aquellos han sido traídos ante mí en calidad de cristianos, mi conducta ha sido esta. Les he preguntado si eran o no cristianos, a los que profesan serlo. Les hice la pregunta 2 o 3 veces, amenazándolos con la pena suprema. A los que insistieron, ordené que fuesen ejecutados, porque en verdad no pueden dudar cualquier que fuese la naturaleza de lo que ellos profesan, que su pertinencia a todo trance y obstinación inflexible debían ser castigados. Hubo otros que tenían idéntica locura respecto a quienes, por ser ciudadanos romanos, escribí que tenían que ser enviados a Roma para ser juzgados. Como a menudo sucede la misma tramitación de este asunto, aumentó pronto el área de las acusaciones y ocurrieron otros casos más. Recibimos un anónimo contenido los nombres de muchas personas a los que negaron ser o saber o haber sido cristianos, habiendo invocado a los dioses y habiendo ofrecido vino e incienso ante vuestra estatua, la que era este fin había hecho traer junto con las imágenes de los dioses. Además habiendo ultrajado a Cristo, cosas a ninguna de las cuales se dice es posible forzar a que hagan lo que son real y verdaderamente cristianos. A estos me pareció propio poner en libertad, a otros de los nombrados por el delator admitieron que eran cristianos y pronto después lo negaron, añadiendo que habían sido cristianos, pero que habían dejado de serlo. Algunos 3 años, otros muchos años, algunos de ellos más de 20 años antes. Todo esto no solo adoraron vuestra imagen y afijes de los dioses, sino que también ultrajaron a Cristo. Afirmaron, sin embargo, que todo su delito o extravío había consistido en esto. Habían tenido la costumbre de reunirse en un día determinado ante la salida del sol y dirigir por turno una forma de invocación a Cristo como a un Dios. También hacían pacto juramentado, no con propósitos malos, sino con el de no cometer hurtos o robos, ni adulterio, ni mentir, ni negar un depósito que les hubiera sido confinado. Terminadas estas ceremonias, se esperaba de hacer esto después de mi edicto, en el cual, siguiendo vuestras órdenes, he prohibido las existencias de fraternidades. Esto me hizo pensar que era de suma necesidad inquirir, aún por medio de la tortura, de 2 jóvenes llamadas diaconisas. Lo que había de cierto no puede describir otra cosa sino una mala y extravagante superstición.
Por consiguiente, habiendo suspendido mis investigaciones, he recurrido a vuestros consejos. En verdad, el asunto me ha parecido digno de consulta, sobre todo a causa del número de personas comprometidas, porque muchos de toda edad, de todo rango, de todos ambos, se encuentran y se encontrarían en peligro. No solo las ciudades están contagiadas de esa persecución, de esta superstición, sino también las aldeas y el campo. Pero parece posible detenerla y curarla. En verdad es suficiente claro que los templos que estaban casi enteramente desiertos han empezado a ser frecuentados, y los ritos religiosos de costumbre que fueron interrumpidos empiezan a efectuarse de nuevo, y la carne de los animales sacrificados encuentran venta, para la cual ahora se podía hallar muy pocos compradores. De todo esto es fácil formarse una idea sobre el gran número de personas que se pueden reformar si les da lugar al arrepentimiento. Entonces, vemos que el propósito de ellos era que ellos vinieran a un aparente arrepentimiento y apostataran de la fe cristiana. Ese era el verdadero trasfondo, que ellos apostataran, que ellos negaran a Jesucristo. Entonces aquí también nos hablaba cómo ellos se miraron afectados. Dice que ya hasta la venta de los animales sacrificados ya se daba, ¿no? Ahora ya los animales sacrificados de ese tiempo ya los podían vender, porque los habían dejado de vender por el tipo de vida que estaban llevando en este tiempo los cristianos. Dice que pedía un consejo, porque en esto se veían influenciados personas de edad avanzada, así como grandes y pequeños. Entonces podemos encontrar que hasta había niños que no negaron a Jesucristo. Hubo niños que quizás apostataron de la fe. Jóvenes, en este caso jóvenes. Entonces, no niños, sino los jóvenes, pero que por causa de los padres, los niños también llevaron a cabo una consecuencia, porque los padres no apostataron de su fe. Entonces, es a lo que les decía, él escribe un consejo, pero en realidad ese consejo ya lo estaba llevando a cabo. Solamente era para clarificar eso, ¿no? Ignacio de Antioquía, vamos con Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía fue un discípulo de Juan, fue el primero en llamar a la iglesia católica. Ignacio conoció al apóstol Juan en su juventud y de él emprendió la verdad cristiana. Durante 40 años actuó como pastor de la floreciente iglesia de Antioquía, en la cual era estimado por sus virtudes y preciosos dones espirituales. En la tercera persecución general que tuvo lugar bajo Trajano, fue prendido en Antioquía en el año 110, conducido a Roma para sufrir el martirio en el anfiteatro. Una guerra cruel se había encendido contra las iglesias, y como si la tierra estuviese dominada por una atroz tiranía, los fieles eran tomados en las plazas públicas sin que tuvieran otro crimen que reprocharles, en el de haber abandonado el error para entrar en las verdades de la piedad, de haber renunciado a las supersticiones de los demonios, en reconocer al Dios verdadero y adorar a su Hijo unigénito. Ellos, dice, el haber renunciado a las supersticiones de demonios, de reconocer al Dios verdadero y adorar a su Hijo unigénito. La religión que profesaban esos ardientes partidarios se les hacía merecedores de coronas, aplausos y honores, y sin embargo era por causa de la religión que los castigaban.
que les hacían sufrir 1000 formas de suplicio a los que habían abrazado la fe. Ajá. Entonces, ellos al predicar la palabra, dice que ganaban coronas, eran aplaudidos, pero ellos sufrían una consecuencia. Ajá. Una consecuencia en este tiempo carnal. Ajá. Pero realmente ellos tenían esa conciencia clara, ese entendimiento claro que les daba paz. La paz de Dios que Él les transmitía y que no los hacía atemorizarse, que no los hacía retroceder, que no los hacía mirar atrás, sino que ellos continuaban adelante. La religión que profesaban eran... abajo. Pero el que confunde los designios de los malvados quiso mostrarles que no son los hombres los que gobiernan las iglesias, sino que es el mismo que dirige a los creyentes de todo país y permitió que los pastores fuesen entregados al suplicio para que viesen que su muerte, lejos de tener los progresos del Evangelio, no hacían sino extender su reino y mostrarle que la doctrina cristiana no procede de los hombres, sino que su fuente está en los cielos, que es Dios, quien gobierna todas las iglesias del mundo y que es imposible triunfar cuando se hace la guerra al Altísimo. Amén. Ajá, amén. Entonces, hicieran lo que hicieran, no iban a detener la voluntad de Dios. Ajá. El ser humano solamente, nosotros solamente somos ese instrumento que Dios usa para llevar a cabo su propósito, su voluntad. Ese propósito que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en Cristo Jesús. Y que no va a haber nada que detenga la voluntad de Dios. Nada. Otra astucia de Satanás consistía en no hacer morir a los pastores en las iglesias donde actuaba, sino los transportaba a un país lejano. Y en ese enviarlos, leía el tema y decía que pues ellos lo usaban para predicar el Evangelio mientras eran transportados. Ajá. Entonces, aparentemente ellos creían que era un castigo el llevárselos a otro lugar para matarlos, para castigarlos. Ajá, el sacarlos de su ciudad y transportarlos a otro lugar, pero esto era de bendición. ¿Por qué? Porque era la forma en cómo se iba regando la semilla, cómo se iba regando la palabra de Dios. Ajá. Entonces podemos ver nuevamente, ¿no? Aparentemente era un castigo, pero era bendición para otras almas que vinieran al arrepentimiento, que conocieran el Evangelio. Ajá. Cuando trasladan a los presos en las cárceles, te esposan las manos, te esposan los pies, para que no te escapes, ¿no? Pero la boca permanece. Ajá. Entonces, a través de los labios, Dios nos pone a trabajar. Ajá. Aunque te manden a una cárcel, ahí vas a compartir la palabra de Dios. Hay propósito. Aún en las cárceles llega la palabra de Dios para los que son salvos. Que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya escogió. Ajá. Ya apartó. No hay límites para Dios. Dice, fue así como hizo con él, bienaventurado Ignacio, lo obligó a pasar de Antioquía a Roma, haciéndole ver una distancia enorme y esperando abatir su constancia por las dificultades de un viaje largo y penoso. Pero él ignoraba que teniendo a Jesús por compañero de su viaje, se haría más robusto, daría más prueba de la fuerza de su alma y confirmaría a las iglesias en la fe. Entonces, ¿cómo es que tenía un propósito? Ajá. Eran llevados a otro lugar, pero sobre la marcha
vamos trabajando. Ajá. A donde quiera vamos al tianguis y estamos compartiéndole ahí a la marchanta la palabra de Dios, a la clienta, ¿no? Le estamos compartiendo. Ajá. Vas a trabajar y con esa persona, por eso es que no hay límites para servirle al Señor. Todos somos siervos del Señor. La que es secretaria ahí en la oficina comparte la palabra de Dios, ¿no? Vas en el camión y vas compartiendo la palabra de Dios porque Dios te permite en dados momentos compartirla, ¿no? Te pone a las personas a tu lado, te pone ese alimento, ¿no? Órale, compártelo en este momento. Me decía en una ocasión mi hermana, ¿no? Tú a donde quiera vas, haces amigas, empiezas a platicar con la gente, te vas al hospital y ahí estás platicando, vas en el camión y le estás platicando. Y pues así somos los hijos de Dios, tenemos un propósito, compartirles el Señor, lo que Dios hace en tu vida, lo que ha hecho en tu vida. Ajá. Si Dios me ha dado labios es para platicar, para disfrutar estos labios a través de su palabra, de disfrutarla, ¿no? Estos labios. No es necesario que llegue un momento en el que esté a punto de perder mi voz y decirle, Señor, si me dejas la voz, ahora sí voy a compartir. No, no es necesario. Ajá. Este es el tiempo. Nada más que nuestros propósitos ahora han cambiado. Ahora abrimos la boca ya no para chismear, ¿no? Para criticar, para juzgar, ¿no? Ahora es totalmente diferente, ¿no? Es para dar ese amor que Dios nos ha dado a nosotros a través del Evangelio, a través de compartir, de alabarle al Señor, de cantarle, ¿no? Mis piececitos, ¿para qué son? Pues para danzarle al Señor también, ¿no? Y para correr y predicar el Evangelio que el Señor nos permite. Entonces, hasta este cuerpo tiene un propósito, no es un cuerpo inerte, ¿no? No es un cuerpo sin vida, es un cuerpo con aliento de vida que Él sopló en nosotros. ¿Ya? ¿Me dicen la hora, por favor? 10:40. Dice, vamos a terminar este pequeño pedazo. Dice, pero él ignoraba que tenía a Jesús por compañero, que él tenía a Jesús por compañero en el viaje. Y ellas mismas recibían no poca consolación. Las ciudades acudían de todas partes al camino para animar a este valiente atleta. Le traían víveres en abundancia, lo sostenían por medio de sus oraciones, enviándole delegados, y ellas mismas recibían no poca consolación, viendo al mártir correr hacia la muerte con el afán de un cristiano llamado al reino de los cielos. O sea, ¿cómo es que ellos recibían? Dice que las iglesias recibían consolación a través de él, que iba camino a la muerte. Ajá. O sea, en lugar de que estuvieran consolando al que iba a hacer en ese momento, que iba en ese momento a ser torturado, que iba a la muerte, aparentemente, porque para nosotros el morir es ganancia, es vida. Entonces, ellos recibían esa consolación, esa fortaleza de parte de él. Y en el mismo espíritu, él era fortalecido a través de las oraciones. Y eso es lo que hace la oración, fortalece. Quizás no puedo estar en este momento con mi hermano presente, pero estoy en esa oración que Dios me lleva a hacer para la fortaleza de mi hermano, que nos fortalece juntos. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor es cuando tú miras la debilidad de tu hermano y te pones en oración por tu hermano. Podemos ver que en ese momento él no iba llorando, él iba consolando a los que tenía al lado, ¿no? Pues imagínense, él iba a la presencia de Dios, él sabía dónde iba y él decía, lo siento por ustedes, ¿no? Que se queden, ¿no? Que todo lo que les viene, ¿no? Ese camino por recorrer. Pero el enfrentar eso era fortaleza para él. Dice que miraban serenidad en su rostro, una verdadera serenidad, que veían paz
y que eso es lo que Dios transmite en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Hermano Ulises, ¿nos puede apoyar en la oración, por favor? Vamos a dar gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias en este tiempo porque nos has permitido estar aquí para seguir aprendiendo en tu palabra, Señor, y seguirnos desarrollando. Gracias por la enseñanza que has traído a través de nuestra pastora. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en su vida, nos sigas, Señor, abriendo el entendimiento para seguir comprendiendo, Señor, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los malos tiempos, Señor, tú estando con nosotros, nada nos va a faltar, bendito Padre. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, ayúdalos, Señor. Síguelos guardando hasta este momento, Señor, de sus vidas. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.